Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Hoy vengo a hablaros de un pequeño documento que se ha publicado hace relativamente poco. Cuando veáis esto quizá han pasado un par de semanas, pero bueno. Como sabéis, en Juego de Tronos y más recientemente en La Casa del Dragón hay idiomas ficticios que han sido diseñados específicamente para esas series. Uno de estos idiomas es el Alto Valirio y el lingüista que trabaja con este idioma, David Peterson, ha estado desde hace unos meses publicando en sus redes sociales tanto los glifos de este idioma y lo que significan como la etimología de diferentes palabras e incluso textos y diálogos que han sido utilizados en la propia serie entre personajes que hablan el idioma. En uno de los episodios de la primera temporada de La Casa del Dragón, Daemon Targaryen está enseñando a su hija a leer en valirio utilizando un libro, y el contenido de este libro ha sido publicado por David. Y es bastante fascinante. Básicamente este libro recoge los pensamientos, reflexiones y comentarios de un maestre de la Ciudadela, Mycelion, con respecto a las notas y los diarios de un antiguo valirio, un superviviente de la maldición de Valiria. Y esto es muy interesante porque nos ofrece no solo una perspectiva sobre cómo era esa sociedad antes de que colapsase, sino también de pequeños aspectos de tanto de los supervivientes como de su entorno, si eso tiene sentido. Es interesante señalar, no obstante, que todavía no se sabe al 100% si esta información se considera canónica para toda Canción de Hielo y Fuego, la saga, si es solo información aplicable a la serie o si es algo que está entre medias o que simplemente no se le debería dar importancia. A lo que me refiero es a que no sabemos si este es un texto que creó de forma independiente el propio David, si es información que le dieron los productores o los guionistas de la serie, o si George R.R. Martin aportó lore sobre Valyria para poder escribir estas notas. No lo sabemos. De hecho, intenté ponerme en contacto con David Peterson para ver si me contestaba, pero no ha visto el mensaje, así que ¿qué se le va a hacer? En cualquier caso, ¿de qué van estas notas en Alto Valirio? Estas notas nos cuentan la historia de Jaehaelor Matarion, un señor dragón de la antigua Valiria, muy aficionado a la botánica. Jaehaelor pertenecía a una familia noble, a una de las familias que tenían jinetes de dragón entre sus filas, y que habitaban una torre sostenida por 33 esfinges y que tenía en lo alto una especie de invernadero hecho de cristal. Esto ya de por sí nos revela información que ya conocíamos hasta cierto punto sobre la antigua Valiria, y es que con magia y con fuego eran capaces de manipular los elementos para crear materiales con los que construir. Y del mismo modo que Rocadragón está esculpida para parecer como figuras dracónicas, había en Valiria diferentes criaturas mitológicas esculpidas en todos los edificios. Y bueno, el fuego y la magia también les ayudaba a crear cristal y obsidiana con los que trabajar. El contexto de estas notas es que Jaehaelor estaba fuera de Valiria en ese momento, estaba en los bosques de Quohor documentándose sobre sus plantas, y entonces se libró de la maldición. Interesante, Quohor es la ciudad libre en la que otro señor dragón superviviente, Aurion, pasó durante un tiempo para reclutar tropas con las que tomar de nuevo Valiria para declararse emperador, pero tanto él como su dragón como sus tropas desaparecieron. En cualquier caso, las notas de Jaehaelor están tomadas desde Volantis, otra ciudad libre, que es a donde viajó él cuando se dio cuenta de que su tierra natal había sido destruida. Y ahí comenzó a recopilar toda la información que tenía sobre su invernadero para que no quedase olvidada. En dichas notas describe varias plantas de propiedades o características inusuales y que eran propias de la antigua Valiria, como la hierba de seda, un tipo de planta que se enredaba y se trenzaba como si tuviese vida propia, y un poco imitando cuerdas, y que parece ser que era utilizada como elemento culinario, sobre todo entre los nobles. Parece ser que solo ellos tenían permitido comerla. También estaban los helechos de rubí, que crecían más y más altos cuando eran regados con sangre. Y de hecho esto es interesante porque parece ser que en un momento durante su juventud Jaehaelor le cortó las manos a una esclava, Narja, que había estado comiendo hierba de seda sin permiso, y usó la sangre de esta esclava para regar sus helechos. Y es como, vale, magia de sangre, muy bonita, muy poco preocupante. También había un tipo de fruta llamada mango púrpura,
que era conocido porque era delicioso para los puros de corazón pero venenoso para quienes no lo eran, y según J. Hellor hubo un momento en el que su madre probó una de estas frutas y se murió. El maestre que recopila sus notas reflexiona que los efectos de la fruta parecen ser muy parecidos a los de las lágrimas de lis, un veneno que ya existe. Pero también reflexiona que dado que el veneno es un arma de mujer y J. Hellor no tenía ninguna pariente femenina además de su madre, pone en duda que hubiese sido envenenada en lugar de intoxicada con la fruta, lo cual me parece muy gracioso porque este hombre, este maestre, está asumiendo que en la cultura valiria el veneno también se consideraba un arma de mujer, pero bueno. Luego también había unos musgos llamados musgos enjollados, que eran muy bonitos pero que tenían un olor muy amargo, y los arbustos gruñones, que según J. Hellor se desarraigaban todas las noches y se movían por su jardín antes de volver a arraigar, cosa que es bastante divertida. Y por último tenemos el árbol blanco de las llamas, que era uno de los elementos más interesantes del invernadero de J. Hellor, y que es muy parecido en descripción, con la madera blanca y las hojas de un tono cobrizo, a los arcianos que hay en Poniente. El propio maestre que recopila las notas reflexiona sobre si podría ser efectivamente un arciano, aunque el hecho de que estuviese tan lejos de donde supuestamente habitaban los hijos del bosque y que además no tuviese una cara tallada como los arcianos tradicionales, plantea de dónde pudo venir esa semilla, o incluso si los hijos del bosque en algún momento tuvieron contacto directo con los valirios. En cualquier caso, parece que J. Hellor estaba muy empeñado en recopilar toda esta información para que algo sobreviviese del conocimiento perdido en Valiria. Parece ser que había una biblioteca en la ciudad de Tiria, pero con la maldición fue destruida y por tanto todo ese conocimiento se perdió también. J. Hellor vivió el resto de sus días en Volantis y tristemente su dragona falleció a los 3 años de la maldición. Al parecer dejó de comer y sus alas poco a poco se fueron atrofiando y ella se fue debilitando hasta que murió. Y de forma tristemente apropiada, el propio J. Hellor no sobrevivió a su montura demasiado tiempo. Parece ser que en un momento dado, cuando estaba cruzando el puente largo, se encontró con un esclavista que estaba castigando a latigazos a sus sirvientes, y J. Hellor al verlo decidió intentar ayudar a esos esclavos, cosa bastante irónica teniendo en cuenta que él mutiló a una mujer por comer verdura, pero la cuestión es que parece ser que con la edad había desarrollado una conciencia porque intentó ayudar a esa gente y eso provocó que a los 55 años J. Hellor Mateion muriese golpeado por los látigos de un esclavista. Sus notas se quedaron guardadas en Volantis hasta que en el penúltimo año del reinado de Aegon I Targaryen, en Poniente, fueron enviadas como regalo a la ciudad de la Antigua, en el dominio, y por tanto ese conocimiento llegó a manos de los ponientis. Lo cual me hace plantearme si Daemon llegó a conseguir ese libro porque se lo llevó de Poniente o porque había alguna copia en esos, pero bueno, eso ya son reflexiones mías. En cualquier caso, ¿qué os parece? Es una información que no es demasiado relevante a nivel de tramas, de historias, tanto de la serie como de los libros, pero sí que nos deja ver un poquito de cómo era la vida en la antigua Valiria. Cosa interesante porque no deja de ser una cultura de la que vienen los protagonistas de la Casa del Dragón, los Targaryen, pero sabemos poquísimo de ella, así que cualquier pequeño grano de lore yo lo agradezco mucho. Voy a dejar el link a este texto en la descripción del vídeo, así podéis leerlo si queréis. Os advierto que está en inglés, o sea, está en valirio, en glifos valirios, luego está en valirio transcrito a nuestro alfabeto, y luego está en inglés, así que podéis leerlo y podéis reflexionar sobre ello y podéis poner en los comentarios qué os parece, así que, no sé. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. Chao.